Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. La manager de Neslihan Attagul rompe el silencio y lanza una advertencia directa contra Burak Özçivit. Las tensiones que parecían enterradas entre los actores resurgen con fuerza tras una declaración que ha dejado al mundo del espectáculo en shock. Todo comenzó con un comentario en una entrevista aparentemente inocente de Burak Özçivit, donde hablaba sobre los nuevos proyectos de televisión en los que está trabajando. Sin embargo, una frase en particular generó una ola de rumores. En esta industria, algunos saben cómo mantenerse relevantes, otros necesitan historias falsas para que los noten. Aunque no mencionó nombres, muchos interpretaron esta afirmación como una referencia velada a Neslihan Attagul, con quien compartió pantalla en el pasado. Las redes sociales explotaron. Cientos de fans comenzaron a debatir sobre el verdadero destinatario del mensaje. En cuestión de horas, el nombre de Neslihan se convirtió en tendencia. Y justo cuando el silencio comenzaba a ser más pesado que las palabras, la manager personal de Neslihan decidió hablar. No vamos a permitir que se ensucie el nombre de Neslihan con este tipo de juegos mediáticos. Si alguien cree que puede posicionarse dañando a otros, está muy equivocado, declaró con firmeza. Y añadió, este tipo de PR no solo es bajo, sino también peligroso. No permitiremos que Burak Özçivit juegue con la reputación de mi representada. Estas palabras, cargadas de tensión y sin espacio para la ambigüedad, reavivaron la curiosidad de los medios y los fans. ¿Qué ocurrió realmente entre Neslihan y Burak? Aunque trabajaron juntos en uno de los dramas más exitosos de los últimos años, siempre hubo rumores de tensión tras bambalinas. Esta nueva confrontación parece confirmar que la relación nunca fue tan armoniosa como se mostraba frente a las cámaras. Una fuente cercana al equipo de Neslihan reveló que ella está cansada de las indirectas y los rumores que buscan empañar su carrera. La actriz, conocida por su profesionalismo y su discreción, habría pedido expresamente a su equipo que ponga límites claros a este tipo de situaciones. Neslihan no quiere entrar en guerras mediáticas, pero tampoco permitirá que se use su nombre para crear titulares baratos, comentó la fuente. Mientras tanto, Burak no ha emitido ningún comunicado oficial tras la declaración de la manager. Algunos medios aseguran que está sorprendido por la reacción, ya que jamás mencionó a Neslihan directamente. Sin embargo, otros apuntan a que el actor podría estar utilizando estas estrategias para generar atención en torno a su nuevo proyecto, que curiosamente se lanzará la próxima semana. La comunidad de fans está dividida. Algunos defienden a capa y espada a Burak, argumentando que sus palabras fueron malinterpretadas. Otros se posicionan del lado de Neslihan, considerando que ya ha soportado demasiadas insinuaciones y que tiene derecho a defenderse. A medida que el silencio de Burak Özçivit continuaba, la situación se volvía cada vez más tensa. Los programas de televisión empezaron a debatir el tema en sus mesas de opinión, analizando cada palabra, cada gesto y cada publicación de ambos actores. Uno de los analistas más conocidos del entretenimiento turco dijo en directo, cuando alguien lanza una piedra sin decir nombres, no puede ofenderse si el resto comienza a buscar al destinatario. Aquí no hay ingenuidad, todo está cuidadosamente calculado. Pero lo que nadie esperaba era la reacción del círculo íntimo de Burak. Un estilista que ha trabajado varias veces con el actor, y que pidió mantener el anonimato, compartió lo siguiente con un medio digital: Burak no está cómodo con la situación. Él no pensó que su comentario levantaría tanta polémica. Pero también siente que siempre que dice algo, hay quienes lo interpretan como un ataque a su pasado, cuando en realidad, ya no quiere mirar hacia atrás. Sin embargo, una publicación reciente en la cuenta de Instagram de Neslihan Attagul volvió a agitar las aguas. La actriz compartió una imagen en blanco y negro, acompañada del texto: cuando el silencio duele más que las palabras, es momento de hablar. La publicación fue interpretada por miles de seguidores como una respuesta directa a la controversia. Los comentarios no se hicieron esperar: fuerza, reina, no dejes que te callen y tu talento brilla más que cualquier escándalo. Minutos después,
La manager de Neslihan compartió la misma imagen con una frase aún más contundente: no confundas elegancia con debilidad. Y no provoques a quien ya aprendió a luchar en silencio. Para muchos, era una declaración de guerra velada. A pesar de que ningún comunicado oficial se ha emitido por parte de los representantes de Burak, el actor fue visto saliendo de un restaurante en Mianta, visiblemente tenso y rodeado de cámaras. Un periodista logró acercarse a él y le preguntó directamente: ¿lo que dijiste en la entrevista era sobre Neslihan Atagul? Burak se detuvo por un momento, bajó la mirada, y respondió con voz firme: no tengo nada que aclarar. Cada quien interpreta lo que quiere, y eso ya no está en mis manos. La frase fue suficiente para reavivar la polémica. Algunos lo vieron como una confirmación sutil de que sí hablaba de ella, mientras que otros lo interpretaron como una forma de cerrar el tema sin dar más explicaciones. Sin embargo, lo que nadie pudo ignorar fue el hecho de que esa misma noche, una cuenta de fans de Neslihan compartió un clip de su antigua serie con Burak, en una escena donde sus personajes discuten con intensidad. El video se volvió viral en cuestión de horas, alimentando la nostalgia y también la controversia. Además, un productor con el que ambos actores trabajaron años atrás rompió su silencio en una transmisión en vivo. Aunque no quiso tomar partido, sus palabras añadieron más leña al fuego. Había respeto profesional entre ellos, pero jamás hubo cercanía verdadera. Las grabaciones eran tensas a veces. No es sorprendente que haya heridas abiertas todavía. Frente a esta tormenta mediática, muchos se preguntan si esta batalla de declaraciones afectará las carreras de los involucrados. Según fuentes del canal donde Burak lanzará su nueva serie, la campaña de marketing ha tenido que ser ajustada para evitar que la polémica opaque el lanzamiento. Queremos hablar del personaje, no del pasado, dijo uno de los responsables de prensa del proyecto. Por su parte, Neslihan ha mantenido su agenda con normalidad. Recientemente asistió a un evento benéfico en Estambul, donde fue recibida con aplausos y muestras de cariño. En la alfombra roja, cuando fue consultada por la prensa sobre los recientes comentarios, simplemente sonrió y dijo: estoy enfocada en lo que viene. Lo demás, no me define. Una frase que, aunque breve, sonó como una declaración de principios. La actriz parece decidida a no dejarse arrastrar por el ruido, pero su equipo ha dejado claro que no permitirán ataques disfrazados de entrevistas inocentes. Los próximos días serán clave. Algunos opinan que Burak debería ofrecer una aclaración directa, mientras otros piensan que el mejor camino es dejar que el escándalo se diluya con el tiempo. Lo cierto es que esta historia ha mostrado que las heridas del pasado pueden reabrirse con una sola frase y que, en el mundo del espectáculo, las palabras nunca son solo palabras. En medio de todo, los fans siguen atentos, analizando cada movimiento, cada gesto, cada publicación. Porque cuando se trata de dos estrellas que compartieron tanto en pantalla, y tal vez más fuera de ella, cada detalle importa. Y esta historia, lejos de terminar, parece estar escribiendo su capítulo más intenso. No olvides suscribirte para no perderte las próximas actualizaciones de esta historia que sigue dando de qué hablar.